Le he puesto a la enseñanza presentando al Señor Jesucristo. Cuando se trata de hablar del Señor, ¿cómo lo presentamos, hermanos? ¿Cómo hablamos del Señor Jesús? Y vamos a analizar algunas cosas. Vamos al verso 19. Verso 19. En estas fechas generalmente tendemos a manifestarlo cantando por medio de algunas representaciones, por medio de alguna expresión, imagen, sobre todo en estas fechas de Navidad, de decir que Jesús vino a este mundo, que nació en un pesebre, que nació de forma muy humilde, y podríamos expresar mucho en relación a su llegada, a su llegada. Mas, sin embargo, si analizamos la Escritura de la manera en que lo hacían los hombres de Dios, los profetas, y el último profeta hablando de antes de Cristo fue Juan el Bautista. Y me gusta su estilo porque no usa ni un teatro, no usa algo referente a algo musical. No digo que esté mal, mas sin embargo puedo expresarles que la manera en que lo hace es muy contundente, muy directo, muy a la vez muy práctico, sin tanto teatro, sin tanta música, únicamente lo expresa y veremos de qué manera, porque estas fechas probablemente te encuentres preocupado en cómo vas a hablarle de Jesús a la gente, y créeme que no hay otra manera más hermosa y más veraz y más eficaz que expresando la Biblia. Expresando la Escritura tal como lo es, de tal manera que la Biblia es suficiente, es viva, es eficaz y es la que Dios ha dejado como herramienta ¿para qué? Para que la gente escuche del testimonio de Jesús y conozca su condición de pecado. En primer lugar, veremos el verso 19. Este es el testimonio ¿de quién? De Juan. La palabra testimonio viene de una palabra griega, marturía, que significa evidencia dada. Evidencia dada, pero tal palabra marturía se deriva de otra palabra griega, martus, que significa testigo, judicialmente, mártir y testigo. Y es evidente que cuando Juan escribe el Evangelio según San Juan, lo escribe aproximadamente en el 95 después de Cristo. Él sabía qué había acontecido con la vida de Juan el Bautista. Tan es así que esta es la evidencia dada por Juan el Bautista, un testimonio mártir. Y mártir es una persona que da testimonio de Jesucristo y de su fe, sufriendo la muerte por ello, aunque la palabra originalmente significaba simplemente testigo. Juan el apóstol, el escritor de este libro, supo y sabía que el testimonio de Juan lo llevó a dar testimonio hasta con su propia vida. El profeta de Dios antes de Jesús murió al mantenerse en una convicción, en la verdad, en algo firme. Fue encarcelado por reprender con la palabra, con la verdad. Y al exponer el pecado de Herodes, incomodó a Herodes y lo envía a prisión. Es encarcelado, más tarde es decapitado por algún capricho con la mujer con la que se entraba Herodes. Y es interesante aquí cómo es que presenta Juan el Bautista a Jesús. Y el tema tiene que ver presentando al Señor Jesucristo. Hay una versión que lo dice así. Este fue el testimonio de Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Por qué creen que Juan se identificaba como un profeta, como alguien diferente, para que le tuvieran que enviar? Probablemente eran los mismos fariseos, judíos, a preguntarle: ¿tú quién eres?
Para empezar, para que algo sea identificado, pues tiene que, de alguna manera, expresarse. No puedes conocer un lugar si no se da a conocer. Y Juan se daba a conocer, primero que nada, en la forma de hablar de Dios. En la forma de compartir el mensaje de Dios. Podríamos hablar de Jesús en estas fechas, pero ¿qué hay de nuestra vida en relación a hablar de Jesús durante todo este tiempo, durante todo este año? Juan se identificaba como una persona que daba testimonio de Jesús, y la manera en que lo hacía de forma muy concreta y contundente. ¿Tú quién eres? Había una persona que marcaba la diferencia en la forma en que vivía, en la forma en que predicaba. Llamó la atención. Y eso me gusta de la forma en lo que hace Juan, porque no se trata de una fecha, no se trata de un mes, se trata de algo que debemos de tener como práctica, como responsabilidad de estar hablando del Señor. No se trata solo de una vez en el mes y ahora en la manera en que hoy en día, y aunque digo, puede haber representaciones, imágenes, música, lo cual es bueno, mas sin embargo, no se trata únicamente de eso. La forma en que lo hacía era un estilo de vida, hablar de Jesús, hablar del Cordero. Por eso se identificaba a Juan el Bautista en la manera en que hablaba de Jesús. ¿Dónde están los que antes evangelizaban, discipulaban, aconsejaban, pasaban tiempo con alguna persona, orando para la salvación de alguien más, planeando cuándo ir a visitar a una persona? Y eso es algo que vemos en la vida de Juan, una vida que daba evidencia que realmente era de Dios. Hay veces hoy en día únicamente mostramos algo por cierta fecha en el año, por cierto evento. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en sí? El propósito de la iglesia, uno de ellos es predicar el evangelio, hablar de Jesús, compartir las buenas nuevas. Juan lo hacía. Este es el testimonio de Juan. ¿Qué se dice de Juan? Me encanta lo que se dice de Juan. ¿Qué se dice de ti? Participa únicamente en fechas especiales. Únicamente participa porque por ciertos motivos que no son meramente bíblicos. No debe ser así nuestra vida. En el caso de Juan, daba testimonio. Y no tenía un evento en el desierto. Era su forma de vivir. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? ¿Qué pasa con esos dones, esos talentos que simplemente se dejan ver en alguna fecha del año? ¿Acaso eso es lo que Jesús quiere que hagamos? En el polvo, en el desierto, en donde probablemente todo polvoso y el calor en el desierto, ahí estaba Juan. No necesitaba de muchas cosas que hoy tenemos. Hoy tenemos tantas cosas, tecnología, tenemos música, proyección, ahora la tecnología artificial, micrófonos y tantas cosas. Y no se escucha tanto el testimonio.
como Juan en el desierto. Un micrófono se escucha más hoy en día que lo que se escuchaba Juan en el desierto. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? ¿Estamos realmente aprovechando las cosas para lo que son? Estamos en un tiempo donde, gracias a Dios, aquello que se veía venir sobre la tecnología, la ciencia, estamos hoy viviendo esto. La pregunta es, ¿estamos haciendo uso de lo que Dios está permitiendo en este tiempo, en esta generación, para dar testimonio de Él? Tenemos la Biblia traducida en todos los idiomas, la tenemos en aplicación, la tenemos dramatizada, la tenemos impresa, pero ¿quién realmente da testimonio de Dios? Este es el testimonio de Juan. Probablemente todos juntos no le llegamos a lo que hacía Juan en el desierto, porque se la pasaba predicando, hablando y hablando y hablando. 6 meses duró su ministerio y se la pasó hablando del testimonio de Jesús. Nosotros tenemos años en la fe, y ¿cuántos de nosotros se han ganado o han acercado a una persona a los pies de Cristo? Si te pones a analizar, puede que tengas 5, 10 o 20 años, y probablemente en esos 10 o 20 años no has ganado ni por lo menos un porcentaje de las almas que Juan en 6 meses acercó al Señor. Porque aprovechamos los dones, los talentos para otras cosas, pero no para lo que realmente el Señor quiere. 6 meses. ¿Cuántas personas has acercado a los pies de Cristo? 6 meses. No se trata únicamente de exponer y poner en práctica ciertas habilidades, talentos y dones, sino dentro del propósito que no debe de faltar en el cristiano, es que debemos de dar testimonio de Jesús. Amén. Ojalá ya no desperdiciemos el tiempo en cosas que son meramente vanas. Servir al Señor, cantarle al Señor, honrarlo con lo que hay es bueno, pero no debemos desentendernos de lo que realmente nos ha llamado a hacer el Señor. Predicar el Evangelio, hablar de Jesús. En el año a veces estas fechas se usan para evangelizar y es bueno, claro. Pero hay también otras fechas que también deberíamos aprovechar. Con alguna obra, qué bueno, pero no solamente aprovechemos únicamente una fecha en el mes, en el último mes del año. Este es el testimonio de Juan, así que ¿cómo vas a aprovechar los años? Imagínate, vas a estar un día a los pies de Cristo y ¿sabes qué es lo que se te va? ¿Cuál va a ser el punto medular? El mandato de Jesús es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, estuve allá 30 años y lo único que hice, Señor, fue estar fincado en un lugar, exponiendo mis talentos, pero mis dones espirituales, los cuales me los diste para glorificar tu nombre y ganar almas para ti, no los usé, Señor. Vamos al verso 19. ¿Sí aparece en pantalla, no? Así que daba testimonio de Cristo, presentando al Señor Jesucristo, la manera en que lo hacía,
es que daba testimonio. Veremos que de qué manera. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Le han preguntado, oye, ¿tú quién eres? Noto algo diferente en ti. ¿Tú quién eres? Tu forma de vestir. ¿Tú quién eres? Tu forma de hablar. ¿Tú quién eres? Tu forma de comportarte. Oye, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Hoy en día ya no hay mucha diferencia entre un cristiano, un incrédulo, ya no hay mucha diferencia, incluso entre nosotros los pastores con la gente de afuera, y ya ya no hay tanta diferencia, y en su tiempo siempre se ha visto que debería de haber diferencia. ¿Tú quién eres? Recuerdo, me lleva a recordar de Pedro cuando lo escucharon hablar. Aún la forma de hablar lo delataba. La forma de hablar, la forma de vestir, la forma de pensar, la forma de reaccionar debe dar evidencia de un testimonio de Cristo también. No solo en la manera en que se predica, no solo en la manera en que se anuncia la buena nueva, sino que al mismo tiempo nuestra vida. En el verso 20, miren qué contesta Juan, y eso me llama la atención. ¿Tú quién eres? Su forma de vivir, su forma de predicar, su forma de compartir, movió a un grupo de judíos a ir a ver. Se han acercado, por ejemplo, a ti para preguntar, oye, ¿quién eres? Es que noto algo diferente en ti. ¿Tú quién eres? Y Juan contesta, confesó y no negó. Fue franco al confesar y dijo, yo no soy el Cristo. ¿Saben por qué dice esto? Su forma de vivir de Juan daba evidencia, su estilo de vida, su integridad, su honestidad, su franqueza, su pureza, su forma de apartarse del pecado, daba evidencia de un Cristo. Tan es así que le dice, yo no soy el Cristo. Era una persona como cualquiera de nosotros, pero anhelando siempre que Cristo creciera en él y su carne menguar. Daba evidencia de, ¿tú quién eres? Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Salvador. Nuestro estilo de vida dice mucho también, hermano. Los primeros cristianos daban esa evidencia, tan es así que en Antioquía, cuando se les llama por primera vez cristianos a los discípulos del Señor, fue meramente un apodo, algo así como que eres un cristito. Sabían que Cristo murió en la cruz y era un acto de burla y un acto de desprecio, mas sin embargo los discípulos fueron llamados cristianos. ¿Por qué crees? Porque sus vidas reflejaban vidas que eran muy similares a las de Cristo. Eran muy similares. Tan es así que Pedro su estilo de hablar como Cristo, las palabras últimas de un mártir llamado Esteban, eran muy similares a las de Cristo cuando murió en la cruz. No les tomes en cuenta este pecado. Reflejaban, daban testimonio en su estilo de vida, en la predicación, en la evangelización, en compartir las buenas nuevas. En eso se caracterizaba la iglesia, en hablar de Jesús. Sin tantos medios como hoy en día, y hoy debemos de aprovecharlos. Las redes sociales, usarlas. Los estados, usarlos para cosas buenas. El Facebook, el Instagram, los videos, usarlos para dar testimonio del Señor. .
Imagínate, imagínate que el apóstol Pablo, por ejemplo, estuviera en este tiempo. A ver qué hubiera dicho, ya quizá probablemente, pues ya tenemos las cámaras, redes y muchas otras cosas. Pues si fuera yo creo que conocido, si hoy es conocido. Imagínate, Esteban. A veces a nosotros no nos conocen ni en la escuela, los chavos que son cristianos, ni en su mismo salón. Y hay compañeros de trabajo que no se dicen que son cristianos hasta que una vez se ven comer por ahí y se ven orando y ¿a poco eres cristiano? Y ya adultos, porque no damos testimonio de que somos del Señor. ¿Tú quién eres? Él habló con franqueza que no era el Cristo. El mundo necesita gente que dé testimonio de Jesús. Número 2, miren el verso 21. No solo daba evidencia de un Cristo. Cuando él dice que no es el Cristo, en el verso 20 confesó, yo no soy el Cristo. Y miren su estilo, verso 21, número 2, no solo daba testimonio de un Cristo, sino daba testimonio de un profeta. Me gusta esto porque daba testimonio de un profeta. Y en el verso 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Fíjense nada más, si usted analiza la vida de Elías, el calibre del ministerio de Elías dentro de los profetas, y lo vemos en la transfiguración cuando se aparece Moisés representando la ley y a Elías a los profetas. Elías era el que de alguna manera se identifica con los profetas. ¿Por qué? Porque su estilo en la belleza de hablar, de predicar, de enseñar, de exhortar, era un estilo precioso. Un acto de fe lo llevó a estar ahí entre los sacerdotes de los Baales y demás, y sus actos eran impresionantes. Se conocía quién era Elías, pues tan es así que Acab lo había mandado a buscar por todos lados. Sabían quién era Elías. Y cuando se encuentran con Juan, ¿eres tú Elías? Porque resonaba el nombre de Juan. Le retumbaba el nombre de Juan. ¿Eres tú Elías? Si tuvieran que compararnos con algún personaje, a Juan lo identificaron con Elías. Ciertamente había una profecía y veremos más adelante, pero lo identificaron con Elías del Antiguo Testamento. Si tuvieran que identificarnos a nosotros con algún personaje en la Biblia, ¿con quién sería? Con Abel, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, José, Job. Probablemente, ¿cuántas Ruth vinieron hoy? O Sara, o Rebeca, o Raquel, o Esther, que se han guardado, vírgenes. Conocemos muchas historias bíblicas de muchos personajes. ¿Con quién podrían identificarte? Porque también hay otros muchos, Caín, Coré, Datán, Abirán, Saúl, Absalón, Aitofel el consejero, que de ellos no se recuerda y no hay una comparación muy buena. Si tuvieran que identificarnos con alguien, a Juan lo identificaban con Elías, por su estilo y su forma de predicar y de enseñar. Analiza, ¿con quién te identifica? Probablemente, no sé, con María Magdalena, a lo mejor. Probablemente.
o a nadie de plano así como que. Y ahí vemos, por ejemplo, el Hebreos 11, cómo habla de los actos de fe de muchos personajes. A Juan le dijeron, ¿eres tú Elías? Después le dijo, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Había una profecía de que vendría el profeta y me llama la atención cómo es que los judíos separaron a Cristo del profeta del cual había expresado la Biblia en Deuteronomio. Y vamos a ver, quiero enseñarles algo. Vamos a Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15, habla de una profecía. Y los judíos no habían comprendido que tal profecía de la cual se hablaba de un profeta era del mismo Cristo, del mismo Mesías, y separaron a Cristo del profeta. Y eso lo vemos cuando le preguntan a Juan, ¿eres tú el profeta? En el verso 15 dice la palabra, ¿sí está en pantalla? Sí, ok. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y aquí es una profecía de Jesús. Así que los judíos que fueron a ver a Juan, separaron a Cristo con ese profeta. Y Cristo era ese mismo profeta. Vamos por favor al verso 22. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Interesante. De pronto sale mucho testimonio de nosotros. ¿Qué dicen de ti mismo? Ese mensajero del cual había hablado Malaquías estaba presente. Verso que sigue, 23. Dijo, yo soy la voz, y me encanta esto. Y eso deberíamos de saberlo y aprenderlo y clavarlo bien los servidores de Dios. No deberíamos de ser otra cosa más que voces, como lo hacía Juan. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, voces. Voces, qué bonito. Yo soy únicamente un portador de la palabra. Una voz. A veces queremos lucir más de lo que realmente somos y muy lejos de lo que realmente Dios nos ha llamado. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, nada más. Y lo que dice aquí, enderezad el camino del Señor. Miren, cuántas líneas se llevó hablando de Él. Cuántas líneas, cuántas palabras. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. No me importa ni me interesa que conozcan de mí. El mayor propósito que tenía Juan en su programa era que conocieran a Jesús. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, quizás. ¿Qué somos?
Deberíamos de aprender esto. ¿Serías capaz de cantar con el telón cerrado y que se escuchara únicamente un canto para la gloria de Dios? Que se escuchara únicamente la voz. No le interesaba a Juan que lo conocieran a él. Su mayor interés es que conocieran a Cristo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Y no es que cuando tú te veas cantar esté mal, no. El punto es que la gloria y el honor y la alabanza en cada una de las participaciones, en cada cosa que hacemos, debe de ser para nuestro Señor Jesús. Amén. Él. Enderezad el camino del Señor. Eso es lo que me importa. No que me conozcan a mí, que se enderecen las cosas, que cambien las cosas, que retomen las cosas de Dios. Y estaba más ocupado Juan en eso, que lo conocieran, en que las cosas cambiaran en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Y miren qué belleza. Como lo dijo el profeta Isaías. Es más, lo que estoy diciendo ni es mío. Ya lo dijo otro profeta. Eso me encanta la humildad de Juan. Que si vieras cómo me boté 3 días estudiando y eso fue terrible, fue terrible. Si vieras todo lo que no dormí. Y a veces así caemos en eso. De antemano, si te desvelaste, si pasaste tiempo, ya tendrás tu recompensa de parte de Dios. Pues en Él únicamente nos debería de interesar que conozca las cosas. Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dijo en su tiempo Isaías, en 43, voz que clama en el desierto. Otro personaje. Y eso me habla, hermanos, de que no querían escenarios. También Isaías era otro personaje. Voz de que clama en el desierto. Y cuando dijo Isaías, voz de que clama en el desierto, hace una referencia a sí mismo y hace una referencia al profeta que vendría antes de Jesús. Voces que claman. En un mundo desierto, seco, frío. Preparar el camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Bonito. Su estilo, su forma. Vamos al verso 24, por favor. No solo se daba, al dar testimonio de Jesús, no solo predicaba la palabra de Dios, sino su estilo de vida era distinto. Se mantenía como un profeta del Antiguo Testamento. Elías. Número 3. ¿Cómo podemos estar dando testimonio, hermano, de Jesús? Y eso nos pasa. Si nuestra vida ni refleja una vida parecida a un profeta, ni parecida a un personaje del Nuevo Testamento, ¿qué evidencia hay en nosotros? Que nos lleve a decir, miren, esta iglesia actúa y vive una fe como la primera iglesia. O a lo menos hay como 3, 4 que unos son como Esteban, el otro es, no sé, como Felipe, otra probablemente como, no sé, Marcos o algún otro personaje. Número 3, verso 24, Juan daba un testimonio en servicio. En servicio, y eso es algo que habla mucho del cristiano.
En el verso 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Verso 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta? ¿Con qué autoridad haces lo que haces? ¿Qué les sonó? Fíjense, hermanos. ¿Qué les retumbó? Les retumbó primero que nada en la forma en que predicaba. Les retumbó la forma en que era su estilo de vida como humano. Les retumba que daba testimonio como un profeta del Antiguo Testamento. Les retumba ahora el ministerio de Juan. ¿Por qué bautiza? Tu servicio, el que le brindas a Dios, ¿suena para la gloria de Dios? ¿O suena para tu propia gloria? ¿O suena para la gloria de alguien más? ¿Por qué bautiza? Lo que hace, lo que hace Juan el Bautista, lo que hacía en bautizar, que era parte también de su ministerio, lo hacía para la gloria del Señor. Lo que hace usted y lo que hago yo, lo que hacemos dentro y fuera, ¿para quién lo hacemos? Y eso habla de un testimonio realmente que da evidencia de Jesús. ¿Por qué bautizas? No solo predicaba, no solo anunciaba su estilo de vida y su ministerio. Oye, hablas de Jesús, pregunta, qué bonito, qué bonito cuando hay una persona que habla de Jesús. Pero si usted me viene a hablar únicamente en diciembre y una fecha en el año, y eso a medias, y decirme que Jesús esto y Jesús aquello, y tu vida no refleja en realidad en el año una vida de servicio a Dios, me habla de que únicamente hablamos de labios para afuera, porque el que realmente quiere honrar al Señor, glorificar al Señor en su estilo de vida, le anhela y es de agrado y se deleita y se goza y se regocija cuando sirve a Dios, pero lo hace en el año. Cuando es únicamente por algún momento, entonces me habla de que no lo estás haciendo totalmente como a Dios le agrada, únicamente una racha, un día, un mes o qué sé yo. Y hoy en día de eso se componen las iglesias. Se trata de participar en alguna otra fecha, se trata de incorporarse en alguna necesidad que surgió en el año y no hay gente. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio en el servicio no se ve reflejado. Y en el caso de Juan lo hacía. Jesús el Señor era exaltado y honrado por medio de lo que hacía Juan, bautizar. ¿Qué te está caracterizando a ti como servidor del Señor? Tu ministerio. ¿Por qué pues bautizas? Pregúntate. A veces estamos con ideas equivocadas, con propósitos desviados, y Cristo ya no es realmente la esencia de un ministerio en muchos. ¿Por qué pues bautizas? ¿Por qué pues cantas? ¿Por qué pues proyectas? ¿Por qué pues diriges? ¿Por qué pues predicas? ¿Por qué pues estás al frente? ¿Por qué? ¿Quién te ha dado esa autoridad? ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Eres Elías? Tampoco. ¿Eres el profeta? No. ¿Con qué autoridad? Interesante. Primero tú, ¿quién eres? Después, ¿con qué autoridad?
Vamos al verso que sigue. ¿Qué verso es el que sigue? ¿20 qué? 26. Ok. Vamos al verso, dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Porque Juan lo hacía las cosas con discernimiento, porque él sí sabía por qué lo hacía y para quién lo hacía. ¿Por qué haces las cosas y para quién las haces? Mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocéis. Juan sí lo conocía. Cuando conoces al Señor, sabes cómo deben de hacerse las cosas. Y cuando te equivocas, también sabes qué debes de hacer para volverte a Él. A veces estamos haciendo las cosas sin discernimiento. Pregunta a cualquiera, oye, ¿por qué sirves a Dios? ¿Por qué lo sirves realmente? ¿Por qué le cantas a Dios? ¿Qué te motiva a hacerlo? Juan sabía realmente lo que hacía y por qué lo hacía y para quién lo hacía. Los fariseos, ¿saben? Era interesante, los fariseos reflejaban muchas cosas. Por ejemplo, conocían las escrituras, Mateo 23:2, ayunaban, Mateo 9:14, oraban, Marcos 12:40, pero también eran hipócritas, Mateo 23:15. Se creían justos, Lucas 8:9, y eran los primeros en seguir al Señor, Mateo 9:3. ¿Y qué creen? No sabían quién estaba en medio de ellos. Hacían las cosas sin discernimiento. Mas en medio de ustedes está uno a quien no conocéis. Verso 27. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Lo conocía Juan a Jesús? Muy bien. Del cual yo no soy digno. Fíjense cómo se sentía Juan. No se sentía digno de desatar la correa del calzado. ¿Sabes algo que sucede cuando más lees la Biblia y la estudias y te vas llenando de ella? Te sientes inmerecedor de todo, indigno de las cosas que tienes, de las cosas que hay en tu vida. Cuando dejamos las cosas de Dios, la Biblia, la oración, nos volvemos un poco orgullosos y creemos que merecemos las cosas, que las cosas son como yo quiero y cambiamos las cosas dentro incluso de lo espiritual. Él conocía a Dios, conocía a Jesús. Vamos al verso que sigue, 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Donde Juan estaba bautizando. ¿Cómo es que hoy te puedes caracterizar en el ministerio? ¿Qué estás haciendo hoy? El ministerio da testimonio de Jesús. Pero eso sucede cuando se hace con el propósito indicado. Porque puedes estar sirviendo nada más por servir y sin un enfoque espiritual. Número 4, vamos al verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me gusta esta manera de evangelizar. Si usted observa a Juan, es una persona, un servidor completo.
No solo edificaba y llegaron los soldados y qué debo de hacer y conformarse con su salario y le llegaban otros y qué debo de hacer y los edificaba, pero no dejaba por alto el evangelizar. Presentando al Señor Jesucristo tiene que ver con dedicarle tiempo a evangelizar. Para Juan era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo hacía de forma verbal. El que quita, el que cambia, el que transforma, el único camino, la verdad y la vida, la resurrección, la roca fiel, el pan de vida, el agua de vida, la vid verdadera, el único camino, la puerta estrecha. ¿Quién es para ti Jesús? De eso deberíamos de empapar y de llenar las mentes de aquellas personas que en estas fechas estarán visitándonos, a hablarles de Jesús. Porque puedes poner algo por ahí, pero ¿qué crees? Eso hace el mundo. Pero que hagan lo que hace Juan. Dar testimonio verbal, dar testimonio en su forma de ser, dar testimonio en la forma de servir, dar testimonio al dedicarle un tiempo especial a abrir la Biblia. A ver, véngase mi familia, quiero compartir con ustedes esta ocasión algo de la Biblia, si me lo permiten, y ¡zas! La Biblia. Como lo que es. Juan no perdía el tiempo, de volada, he aquí el Cordero que quita el pecado de Dios. ¿Cómo evangeliza usted, hermano? ¿Y cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien? Porque si me dices hoy y me vas a hablar de la Navidad, poniendo únicamente lucecita, y no vas a hablar de Jesús como lo que es Jesús, pues no es un testimonio realmente que dé evidencia de un Jesucristo en tu vida. Háblale la Biblia. Y habla lo que es. Habla de una raíz, ¿sabes qué? Mira, Cristo es esto, es la resurrección. Cristo es Dios hecho carne y habla concreta, ya forma tu bosquejo de lo que le vas a decir a tus visitas, de lo que vas a decir a tu familia, porque son fechas que debemos de aprovechar y probablemente regresen y sea la última vez que alguien les evangelizó. No dejes que únicamente la representación de algo esté creándose ideas humanas o paganas como lo hace el mundo. Tú vas a donde quiera que vayas hoy en día, hay un pinito, hay algo, muñequitos abajo, pero ¿eso qué? En cambio, si tú hablas de Cristo, van a entender por qué el de las cosas, la raíz de las cosas. 29, verso 30. Se me fue esta pantalla. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Dice una versión, a él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Verso 31. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Fuimos llamados, hermanos, a hablar de Jesús, a evangelizar, a predicar, a dar testimonio. En el verso que sigue, 32, miren qué dice la palabra. También dio Juan testimonio diciendo, también. Juan estaba lleno de un testimonio cristocéntrico. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo,
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que ¿qué? Es el Hijo de Dios. ¿Cómo vas a presentar en esta Navidad al Hijo de Dios? ¿Cómo lo vas a anunciar? ¿Cómo vas a dar testimonio? Ojalá y lo presentes como debes de presentarlo. Háblale. Y debes de saber esto, usted no va a convencer a nadie. Y eso pasa muchas veces cuando tenemos cierto miedo o ciertos prejuicios de que porque mi hermano es así, mi cuñada es así, no va a cambiar. No, eso no te corresponde a ti. Usted hable de Jesús, quien se carga de convencer de pecado. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Usted hable del Señor, así que 4 cosas: presentando al Señor Jesucristo, dando testimonio verbal y dando testimonio en un estilo de vida. Presentando al Señor Jesucristo, lo reflejaba, lo comparaban con un profeta. ¿Con quién te quieren, con quién te gustaría que te comparen a ti? ¿O no hay comparación? Porque de pronto decimos hablar mucho de Jesús, pero no nos parecemos a nadie de los que vienen en la Biblia. ¿A quién te pareces de la Biblia? Testimonio en su servicio. Oye, ¿y usted qué hace en la iglesia? ¿Me estás hablando de Dios? Ah, eres predicador. No, soy únicamente el que recibe. Como en la película de Dios no está muerto. No, él es el baterista. Y número 3, para dar testimonio de Jesús, lo ideal es que evangelices. Evangelizar tiene que ver que abras tu Biblia. Te sientes, no sé, 1 hora, media hora, el tiempo que tengas, y proponlo en tu corazón. Evangelizar a una persona, o 2, y si puedes más, pero aprovecha el tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita nuestra mente probablemente está en qué vas a estrenar, qué vestido, qué tenis, qué zapatos, qué traje para el 24, vamos a poner qué carne, qué la comida, qué la cena, y puedes estar pensando en muchas cosas menos en lo que realmente es Navidad. Y Navidad es hablar de Jesús. Amén. Espero en Dios que Dios te haya hablado y que esta Navidad realmente des testimonio de Jesús y no dejes pasar por alto la oportunidad de evangelizar a alguien. Así que vamos a orar y que Dios te bendiga con esto. Vamos a orar.